¿Está usted interesado en la posibilidad de obtener una residencia por medio de una certificación laboral o quizás por medio de una visa de negocios o de inversionistas o tal vez por una visa de talentos extraordinarios? Este sábado, diciembre 14, en la ciudad del Doral estaremos auspiciando un seminario donde estaremos hablando justamente sobre estos temas, así que no se lo pierdan. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es viernes 8 de noviembre del 2019. Bueno, ya se está terminando la semana y se acaba ya una semana completa, 8 días del periodo que tenemos para inscribirnos en el Obamacare, que es el seguro accesible a todos los bolsillos. Así que yo te recomiendo que consultes con la gente de Opportunity Insurance. Ellos te van a ayudar a tener el mejor seguro, te van a asesorar para que tengas una cobertura la cobertura que necesites y que puedas pagarlo, que esté adecuado a tu presupuesto. Comunícate con ellos, que son nuestros asesores de seguros aquí en Factores de Poder. Bueno, cerrando la semana, vamos a hablar con la diputada Dignora Hernández. Siempre los viernes tratamos como de hacer un resumen de la situación. La fracción 16 de julio, a la cual pertenece Dignora, pues ha hecho un papel digno en todo lo que ha ocurrido durante esta semana, que concluye en la palabra elecciones. Ella además es secretaria política nacional de 20 Venezuela y su jefa de la fracción 16 de julio. La tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Dignora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia, muy bien, muy agradecida por el contacto. Un saludo a toda tu audiencia, que por cierto, aprovecho con ello darle un saludo a todos los políticos venezolanos porque sé que también te están viendo. Formamos parte de tu audiencia. Sí, eso es muy bueno, porque tú sabes, Dignora, que una de las misiones de esta plataforma es enviar mensajes, advertir, que se sepa, que sabemos por dónde andan, a ver si tienen un poquito de pudor. Y bueno, yo creo que hemos llegado a unos niveles de descaro, Dignora, que son inconcebibles, ¿no? Yo nunca los había detectado, por lo menos de esa manera. Vamos a comenzar por este tema de las agresiones, porque me parece que es muy importante por lo que ha pasado María Corina Machado en los viajes que ha hecho al interior del país, específicamente en Apure, donde tú estabas, creo que estabas acompañándola, Dignora. Sí, Patricia, así es. Pues el 29 de octubre estuvimos en San Fernando de Apure, y de allí fuimos al estado Guárico, pero fue precisamente en San Fernando de Apure donde en una asamblea en Fetrapure, en la casa sindical, pues a la salida nos encontramos con que una dirigente, líder, una pseudo representante del poder público, porque se hace llamar presidenta del Consejo Municipal de San Fernando, pues dirigió una emboscada a la salida de esta asamblea y era directamente en contra de María Corina Machado y el equipo que la acompaña. Yo debo destacar, sin embargo, que no fue posible consumar quizás la agresión total, toda vez que el coraje cívico de los asistentes de esta asamblea estuvo por encima del interés y de hecho de la acción hostil de esta señora, que por cierto se llama Doriana González y es, como repito, quien funge como presidenta del Consejo Municipal de San Fernando. Esta ciudadana se hizo acompañar del también concejal Jesús Quiñones, quien por cierto, Patricia, dicho sea y no de paso, dirige o representa una empresa de alimentos llamado Cabrestero, y esa empresa, por cierto, también es propiedad de la alcaldesa de San Fernando. Y es que estos dos señores, Doriana y Jesús Quiñones, que son concejales, pues dicen claramente a través de sus redes que estas personas son sus jefes y a ellos obedecen. Bueno, este marco
hostil, es precisamente lo que siempre ha hecho, lo que nunca ha dejado de hacer este régimen que hoy maldirige, porque lamentablemente así es de facto a Venezuela, pero cosa extraña, son estas mismas personas con las que un sector de la oposición venezolana desea reconciliarse. Entonces, ¿cómo entender reconciliación con quien no da muestra de ello, Patricia? Así es, fíjate qué casualidad. Dignora, que la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, creo que fue el viernes, entrevistamos a una profesora de San Fernando de Apure, aquí en Agárrate, una profesora que está en estado de desnutrición, una profesora que denunció no solamente su problema particular, sino el estado en el que está la educación en todo el país, porque ella es una profesora titulada para dar clases en todo el país y conoce la situación. Bueno, fíjate, de eso no se ocupan, ¿no? Se ocupan de lo que tú estás describiendo. Así es, Patricia, pero también debo decirte y a ti, a la audiencia, que también nos encontramos con un Apure, con un San Fernando de pie, firme, valiente, con coraje, que no se deja. Entonces, es algo que está sucediendo en la Venezuela profunda, que a pesar de que los políticos venezolanos no hemos logrado dar al traste con la usurpación, la Venezuela profunda sigue levantándose y sigue estando en contra de estas prácticas y sabe además quiénes son los que los tienen sumidos en esta emergencia humanitaria compleja que, como bien dices, no se ocupa de la educación, no se ocupa de los docentes, porque balance país, y esto para ya como bien decías, en el marco de la semana, pues Venezuela cierra la semana igual como la comenzó, igual como comenzó hace 20 años. Aquí no ha cesado la usurpación y la emergencia humanitaria compleja se agudiza. Aquí nada ha cambiado, todos los acuerdos, todas las acciones son, como dice el diputado Omar González, gato pardiana. Aquí se cambian cosas para que nada cambie. Sin embargo, pues Apure está de pie, y a San Fernando, a Chaguas, pues mi cariño, mi respeto, y al Guárico, que siguen firmes. Y por cierto, Patricia, demandándonos con coraje a los políticos venezolanos que asumamos la rienda y preguntando claramente qué es lo que es y cómo es que este asunto, pues, de qué va el cese de la usurpación. Fíjate, exactamente. Tú sabes que a mí me llamó la atención unas declaraciones que hace 2 días le dio el diputado Carlos Berris Beite a un canal de televisión aquí en Miami, que es el canal de Voluntad Popular, donde él niega rotundamente que la conformación del nuevo CNE se esté haciendo para ir a elecciones. Él dice que es mentira, que no se va a ir a elecciones, pero además lo dijo de una manera que, mira, vamos a poner esta botella por allá que se ve tan fea, Dignora, que está bonita. Y él dice que eso es mentira. Entonces yo dije que tenemos que guardar ese video de Ignora, porque si en algún momento anuncian estas elecciones, pues habrá que decir que estuvieron mintiendo, pero descaradamente hasta el último momento, porque ya estamos en noviembre. Mira, Patricia, ante los hechos, ante las acciones, pues no hay lamentablemente verdad o mentira que se pueda sostener. Yo quiero, para entrar un poco en materia, si me lo permite, claro, comentarte que en la sesión del 5 de noviembre en la Asamblea Nacional, ya todos sabemos que se aprobó una comisión preliminar para designar el comité electoral, el comité de postulaciones electoral. Esta comisión está integrada por el parlamentario del PSUV, estos mismos que que perdieron su investidura, pero además son las mismas personas que hicieron y aprobaron en una asamblea constituyente que huyeran, perdón por el término que acabo de usar, porque en realidad es forzada, pero que en este momento no estén con nosotros parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional, más de 20, más de 25 a saber, tuvieron que salir del suelo venezolano por persecución de estos mismos señores. Adicional a ello, desde el 2016, nosotros, parlamentarios, planteamos la urgencia de renovar poderes, entre ellos los rectores del CNE, de manera pues que tampoco es que nos oponemos per se a la designación de un Consejo Nacional Electoral, es que esa es una tarea pendiente que se hizo
Inclusive para aquel entonces, ya casi 11 de agosto del 2016, el señor Juan Guaidó, hoy presidente encargado de Venezuela, fue el presidente de ese comité de postulaciones y declaraba que todo estaba listo y que ya íbamos a designar ese comité de postulaciones. Bueno, resulta entonces que ese comité de postulación, contando la legítima Asamblea Nacional con 2/3 de la mayoría calificada para aprobar ese comité, no se consolidó, y en una sesión del 15 de diciembre del mismo año, el señor presidente para aquel entonces, Ramos Ayú, dice claramente, inclusive como respuesta al diputado Guaidó, que no se puede designar ese comité porque no hubo quórum. Para aquel entonces, recordemos que la mayoría parlamentaria era de 2/3, que quedamos, habían 167 parlamentarios, y comenzó entonces el PSUV las acciones para romper y dar al traste con esa mayoría calificada, hablando pues de desacato y desincorporando a 4 diputados indígenas, de ellos 3 de la unidad y 1 de ellos mismos por lista. Sin embargo, contábamos con los 109 parlamentarios para designar el comité de postulaciones. No se logró, y el señor Héctor Rodríguez acudió, para aquel entonces diputado, acudió al TCJ de ellos, el que ellos quieren, el que ellos designaron entre gallos y medianoche, un 23 de diciembre, y le pidió que declarara la omisión. De manera que estos señores que boicotearon la designación del CNE son ahora recibidos en la Asamblea Nacional, son llamados, son aplaudidos y son incorporados, porque además yo debo decirte que si viste bien los discursos, cada uno de ellos llamaba, les exigía que formaran parte del comité a estos diputados que pues ya perdieron la investidura. Les solicitaba, y yo creo que en algún momento se llegó inclusive a la súplica, a decirle que esto formaba parte, lo dijo el diputado González claramente, de la ruta de Barbados que ellos habían aprobado y que ellos se levantaron de aquello, que la retomaran. De manera que ante esa negativa, ante esa situación, y la llamo negativa porque es negada para la opinión pública venezolana, la fracción 16 de julio decidió, por razones de forma y de fondo, no formar parte de esa nueva farsa, que no es otra cosa que sí, y aquí voy con las palabras del diputado Rivera, van dirigidas a fraguar el acuerdo de Oslo. Y recordemos que la agenda de Oslo era separación del cargo, era de ambos presidentes, el de facto y el encargado, cosa que por demás no entiendo cómo se puede separar el usurpador de un cargo, porque al usurpador se saca del cargo, no se le pide se separe. Que eso hay que decirlo, de Ignora, lo que tú estás diciendo lo informó Juan Guaidó, no es que es un fake news, por cierto, eso lo informó fue Guaidó, que esa era la agenda. Sí, gracias por la observación, porque ciertamente esa agenda de Oslo, que incluía como primer punto la separación del cargo del usurpador y del presidente encargado, el gobierno de transición constituido por un gobierno paritario, donde se dijo, por cierto, que Padrino López y Michael Moreno podían formar parte del mismo, y como tercer paso las elecciones presidenciales libres. Entonces cabe señalar que esta agenda la presentaron ellos mismos, y en esta sesión del 5 de noviembre lo dijo claramente el diputado Stalin González, que era para retomar la agenda de Oslo. Pues la fracción 16 de julio ha venido denunciando ese pacto de cohabitación que se estaba fraguando en Oslo. Mal podía entonces la fracción 16 formar parte de este nuevo pacto, que no tiene otro sentido que comenzar desde el tercer punto, dando unas elecciones que, por cierto, no serían libres, porque ninguna elección con tiranía, con mafias en dictadura puede ser libre. Y con ello quiero citar, para que el diputado Rivera también pudiera explicar cómo es que, creando las condiciones para que se den estas elecciones, porque estamos seguros que es lo que se está fraguando con este nuevo pacto, el 22 de octubre de este año, en esta sesión anterior a esta, se firma o se aprueba, un acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y los procedimientos constitucionales de selección del poder electoral, que tiene, según ellos, como propósito defender el derecho al voto y emplazar
celebración de elecciones. Ese acuerdo, Patricia, y personas, pues audiencia que me escuchan, dice, entre comillas, dice literalmente que tiene como fin suscribir el llamado de los distintos actores que impulsan una salida a la crisis a través de un proceso electoral libre, justo y transparente como solución acordada por todos los sectores del país. Me pregunto entonces si el 22 de octubre aprueban un acuerdo para garantías electorales y hoy, pues apresuradamente, el 5 de noviembre, crean un comité, pero no importa que no tuvieran dos nombres que le faltaban. La intención era aprobar el comité de emergencia rápidamente y además pedirle, y oye, casi suplicándole al PSUV que formen parte de este comité. ¿Por qué? Si en 2016, cuando se intentó aprobar este comité y el diputado presidente del comité de postulaciones para aquel entonces, Juan Guaidó, dijo, esta Asamblea Nacional va a ejercer la mayoría calificada porque cuenta con los votos para aprobar el CNE, no se hizo. ¿Y por qué en ese momento el comité de postulaciones, cuando los diputados para aquel entonces que sí eran del PSUV, no presentaron, Patricia, los parlamentarios que le correspondía para conformar el comité? Inmediatamente esta Asamblea Nacional, presidida el comité en ese entonces por el presidente Guaidó, sustituyó por dos parlamentarios de la unidad estas personas que debía nombrar el PSUV, que no los nombró en este momento, porque en esta ocasión, en vez de sustituir y volver a tomar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, se les suplicó, se les pidió que formaran parte de esto. Bueno, dos cosas, o era simulación de lucha y lo que estaba sucediendo en la plenaria era mentira, en la que unos hacían como que no querían y otros le decían que vinieran a cumplir con su labor y ya estaba pactado, o sencillamente aquí hay un guardado que no se está explicando claramente. Por eso, para la fracción 16 de julio, toda la información no fue suministrada completamente y esto lo que evidencia es que hay un acuerdo para ejecutar por la baranda el Tratado de Oslo. Pero es muy importante, Patricia, que entre todo esto queda siempre un despechado, porque el régimen le sonríe a los delegados de Oslo y le sonríe a los delegados de Casa Amarilla, pero cuando complace a uno se molesta el otro. Pero fíjate, a mí me llamó tanto la atención unas declaraciones de Guaidó el miércoles que decía que lo único que podía resolver la crisis eran unas elecciones y que el resto era una farsa de ignora, porque entonces el resto era de lo que venía hablando Guaidó desde enero. Entonces, desde enero estamos metidos en una farsa. Él lo confesó que el 30 de abril el movimiento militar también fue una farsa. Porque obviamente cuando él dice que solamente las elecciones resuelven la crisis, ahí está incluso excluyendo a una acción militar que está contenida en la Constitución, por cierto, ¿no? Entonces, ¿la farsa dónde es? ¿Dónde empieza la farsa y dónde termina? Bueno, Patricia, sabes que yo voy a contestar esto solamente con una cita y la encomillo porque no es mía. El lenguaje no es inocente. Lo que te inquieta te revela. El presidente, lamentablemente, al señalar que todo es una farsa, como bien dice, debe declarar cuándo empezó la verdad. Y yo no sé realmente si la verdad comenzó en Barbados, en Oslo, pero ciertamente que lo que te puedo decir es que la política venezolana se ha convertido en un eterno ritornelo, donde te piden calle, acciones, trabajo, pero que todo termina en reconciliación y elección con el régimen. Pero se les olvida que mientras que estemos en tiranía, lamentablemente en Venezuela no podrá haber libertad del voto, porque en Venezuela sencillamente no hay voto libre. Lo primero que tenemos que liberar es liberar el voto para poder elegir. En Venezuela existe un andamiaje de extorsión electoral signado por un carnet de la trampa que mediatiza a través de comida, de alimentos y de bonos de la patria el acceso a comida de nuestros ciudadanos, y que lamentablemente no han querido ver o se está tapando los ojos para ver ciertos sectores de la oposición venezolana, al no querer entender que primero hay que liberar el voto, y el voto solamente se puede liberar con el cese de la usurpación. Quiero dejar claro que sí es cierto que la renovación de poderes es una tarea pendiente, pero que no entendemos cómo entre gallos y medianoche y a un mes de terminar el periodo legislativo quieren emprender una tarea que además lleva 4 y 5 meses para
para señalarla, y que, por cierto, habiendo dado pasos previos para designar ese comité en 2016, no se parte de todo el trabajo que se hizo para aquel entonces, cuando el entonces presidente declaraba que estaban listos los nombres, que estaba listo el comité y que ahora solamente correspondía hacer la selección de rectores. Ahora parece que con esta integración de los pseudo parlamentarios del PSUV se empieza todo de cero. La pregunta es, ¿a quiénes y a quién favorece unas elecciones en tiranía? Esa es la gran favorece a la tiranía y a quienes han colaborado con la tiranía. Por eso quiero ir a un corte y te voy a tomar más tiempo, porque al regreso de Ignora quiero que hablemos un poco del papel de ustedes, porque obviamente aquí van a permitir que entren los diputados que le han hecho el juego al régimen, y ese es el juego que hay. Y quiero que me hables de la gente, de Ignora. ¿Cómo está la gente? ¿Qué es lo que la gente dice en Venezuela? Porque tú, además de que no eres de Caracas, tú eres del estado de Yaracuy, haces recorridos con María Corina, hablan con la gente. Eso es lo que nosotros queremos saber, porque al regreso también les voy a leer algo que la encuestadora Mega Análisis, que es una encuestadora seria, ha anunciado para la semana que viene. Vamos a ir a un corte y regreso seguimos con Dignora, y primero quiero recordarles y recomendarles que si quieren cambiar sus espacios, si quieren variar el lugar donde viven, donde trabajan, para eso hay unos revestimientos hermosos que tiene Decoamis. Con revestimiento cambias todo, y además vas a estar con la última tendencia, porque Decoamis tiene lo último que ha salido en revestimientos. Utilizan grama artificial o deportiva, pero además tienen un grupo de especialistas que te pueden asesorar si no sabes qué colores usar o por qué materiales cambiar tu casa. Así que comunícate con ellos, porque ellos te van a poner a tu orden los especialistas que te van a ayudar a cambiar esos espacios. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Dignora.